Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Les voy a pedir en el nombre precioso de Jesús que puedan ponerse de pie un instante y abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 2 de esta poderosa y gloriosa carta del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, y leemos desde el versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Padre, te alabamos. El título del mensaje de hoy es el siguiente: creados para ser bendición. La palabra de Dios así lo declara. Así lo hemos leído. Tú has sido creado con un propósito poderoso. Tú has sido creado para ser de bendición. Lo hemos leído en el último versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Hay algo que clama al cielo en la realidad de una respuesta adecuada de una iglesia que ha sido realmente redimida por la sangre del Cordero. Todo hijo de Dios que tiene el sello del Espíritu Santo tiene que caminar en una seguridad, en una estabilidad de que hemos sido creados con un propósito glorioso: ser de bendición. Bendecir la tierra maldita. Bendecir, dice la palabra de Dios en Romanos 8, que la tierra gime y está con dolor de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Usted ha sido creado para bendecir. Esas familias que están bajo maldición, familias que tienen hijos esclavos con la droga, padres que están esclavizados con el alcohol, con el juego, con la prostitución y tantas cosas horribles que se mueven en todos nuestros ambientes y entornos. No podemos ignorar. Millones y millones de familias están bajo hoyo de desesperación, oscuridad, tinieblas, amargura, tristeza, desaliento, desamparo. Y la iglesia es la que tiene la misión de extender su mano. No es fácil, pero no se hace aquí sentado y acomodado. La misión que Dios ha dado a la iglesia no es solamente escuchar. La palabra de Dios nos enseña y dice: el que oye y hace estas palabras, lo voy a comparar a un hombre sensato, pero la clave está en oír y hacer. Ahora estamos aquí para oír, pero si oímos y no hacemos, hacemos vana la palabra de Dios. Simplemente estamos
recibiendo una historia más. Estamos conociendo algo más. Pero si la palabra de Dios no transforma los ambientes, no transforma nuestro interior, no nos mueve al cumplimiento para hacer la voluntad de Dios, es que nuestro corazón no está en disposición de que la palabra de Dios haga esa transformación. Hay algo tremendo y poderoso en esto. Tener una visión correcta de nuestra realidad presente y no excusarnos de una manera tonta delante de nuestro Creador, Hacedor, el que todo lo sabe. Aún Él sabe lo más íntimo de ti. Dice el Salmo 139, aún no está la palabra en tu boca y Él la conoce toda ella. Él te vio cuando eras un embrión, antes de que ocuparas un lugar en el vientre de tu madre. Él ya te conocía. Él ya te dio un nombre. Él ya tenía un propósito contigo. Por eso es importante que tú y yo descubramos, tengamos una visión correcta del propósito de Dios en nuestra vida. No estamos aquí para ser objetos de decoración, que estamos en el escaparate de una iglesia religiosa, donde otros puedan mirar cómo hacemos nuestro rezo y cómo repetimos siempre el mismo cuentito. Fuera ya estas historias vanas, huecas y vacías. La iglesia tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de rescatar a una humanidad que está perdida, de sanar, de liberar, de restaurar, de levantar, fortalecer con la palabra viva de Dios. ¡Aleluya! Quiero que juntos tengamos 4 reflexiones en esta mañana. Primero, la reflexión sobre el gran privilegio que usted y yo tenemos de ser instrumentos de bendición en las manos del Señor. No es cualquier cosa. Usted ha sido creado con un propósito muy glorioso, muy poderoso. En el Señor no hay ni un ápice de egoísmo. Nunca Dios pensó en sí mismo. Siempre Dios está pensando en usted. Siempre Dios está pensando en mí. Eso es lo que rescato de la realidad, de la revelación de la palabra de Dios. Y de esa misma simiente es que usted ha sido engendrado. Y siendo hijo de Dios, tenemos que llegar a esa conclusión. Yo no puedo vivir una vida como mi Padre Celestial me ha implantado si yo estoy pensando en mí y no pienso en los demás. Parece ser que siempre estamos pensando en nuestra seguridad cuando Dios ya tiene cuidado de nosotros. Estamos pensando en nuestras necesidades cuando Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Estamos pensando en nuestras cosas cuando Dios dice que ya sabe de qué tenemos necesidad y que Él ya está ahí puntualmente para darnos todo lo que necesitamos. Estamos desfasados en muchas cosas, desubicados y desorientados. Y por eso necesitamos pararnos de una manera seria y coherente, preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy realmente entendiendo lo que Dios demanda de mi vida? ¿Sé quién soy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? Entonces, frente a las preguntas, tendremos una realidad presente. Y yo, cuando hago estas cosas, estas reflexiones, que lo hago muy a menudo, la mayoría de las veces caigo a los pies de nuestro Señor y le pido perdón, porque es verdad que entiendo que estoy haciendo, es verdad que entiendo que estoy trabajando, es verdad que entiendo que estoy avanzando, pero también entiendo que se puede hacer mucho más. Vamos lentos, vamos a ir retrasados. La iglesia necesita avanzar conforme el plan de Dios. El Señor quiere que cada día añadir a su iglesia lo que han de ser salvos. Pero dice Romanos: ¿cómo oirán sin haber quien les prediquen? ¿Cómo van a poder entender si no hay gente que esté dispuesta a explicar el poder de la palabra de Dios?
necesitamos. Primera reflexión, entender el gran privilegio de que usted es un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Me encanta analizar la historia, la experiencia que el apóstol Pablo tenía. Él era un hombre con fuertes convicciones religiosas, celoso de su religión y también era muy patriota, aunque tenía dos nacionalidades. Era romano y judío, pero era hebreo de hebreos. Él tenía prestigio, tenía nombre, tenía estudios, tenía posesiones, tenía riqueza. Dice, y todo lo tengo por basura por ganar a Cristo y su conocimiento. Este hombre, dice la palabra de Dios, que respirando amenazas de muerte, pidió carta a los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos hasta Damasco, apresarlos y traerlos a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que mientras iba a Damasco, un resplandor de la gloria de Dios lo confrontó. Y cuando meditaba en esto, yo digo, ¿cómo necesitamos ser confrontados con el resplandor de tu gloria, Señor? Tu iglesia acomodada, tu iglesia que está ahí con pajaritos por aquí, pajaritos por allá. ¿Cómo necesita ser confrontada con el poder de tu gloria? Así como Pablo cayó al suelo y sintió la voz del Señor. Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, hay una pérdida de tiempo. Estamos a veces malgastando nuestras fuerzas, malgastando nuestras energías, malgastando nuestro tiempo en cosas vanas. Y Dios quiere que usted y yo seamos inteligentes y que ocupemos nuestro lugar bajo el poder de su gloria y podamos ser usados como instrumentos de gloria en las manos del Señor. Entonces Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio las directrices de lo que él tenía que hacer. Quedó ciego durante un tiempo hasta que envió a un siervo suyo, a Ananías, para que fuera. Y cuando Ananías recibió la orden, dijo, Señor, ¿pero a dónde me manda? Si este hombre es un perseguidor de la iglesia. Pero fíjese lo que dice en Hechos, en el capítulo 9, verso 15. La respuesta del Señor a Ananías fue, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque instrumento escogido me es este. Hermanos, a veces estamos leyendo y estamos viendo cosas muy personales y muy particulares. Pero yo, dentro de la realidad de la revelación de la palabra de Dios, cuando dice que Dios no hace acepción de personas, y cuando Dios nos llama y nos llama a todos, el propósito es el mismo. Dios te ha llamado para que seas un instrumento escogido, para ser usado. Hemos sido creados para hacer bendición. Hay toda una tierra que está maldita, territorios malditos, familias malditas, ciudades malditas. La maldición vino por la desobediencia de Adán, un hombre. Pero dice la palabra que la bendición vino a través de otro Adán. Este es Cristo. Y la revelación de la obra de Cristo ha sido transferida a su iglesia.
La obra que Cristo vino a hacer, Él ya lo hizo y lo cumplió y dijo consumado. Pero Él nos encomendó y nos dijo ir por todo el mundo, predicar la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Esto nos habla de la importancia vital, de vida o muerte, del mensaje de vida. Y dijo más: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios y tomarán cosas mortíferas, no le harán ningún daño. Quiere decir que Dios está respaldando a su instrumento. Que Dios está usando su instrumento. Dios se glorifica en ti para que la gloria de Dios llegue a otro y puedan ser bendecidos. Salir del hoyo de la desesperación, del lago cenagoso, de la podredumbre, de la corrupción, de la iniquidad de este mundo. Tú eres un precioso instrumento en las manos de Dios. Cada hijo de Dios es un precioso instrumento en las manos de Dios. Un poderoso instrumento, porque la segunda reflexión es que el Señor nos usa con poder. Por eso dijo: no moveros de Jerusalén a sus discípulos hasta que seáis revestidos de poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto está cumplido. Y vimos la mano de Dios sobre esos discípulos. Se cumplió lo que Jesús dijo cuando dijo: mayores cosas de las que yo hago vosotros podréis hacer. Dice que la sombra de Pedro, cuando caminaba por las calles, conforme iba pasando, sacaban a los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro los tocase. Y cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, eran sanados. La palabra de Dios se cumple. Pero ¿sabe una cosa? Dice que la iglesia lo tenía todo en común y caminaban unánime juntos en un mismo sentir. Tenían un mismo amor, estaban en una misma sintonía. No permitían que nadie viniese a confundir, que nadie viniese a engañar. Estaban bajo el poder de la verdad y era un instrumento de la verdad de Dios. La iglesia eran instrumentos poderosos en las manos del Señor. Y todo aquello que Dios tenía para hacer, se hacía. Dice también en primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque somos un instrumento que alumbra en medio de las tinieblas. Somos un instrumento que tiene el poder de la verdad para poder impartir la verdad. La verdad es lo único que da remedio a tanta mentira, a tanto engaño, a tanta confusión. Qué bueno que usted y yo entendamos el gran privilegio de estar siendo un instrumento usado por Dios en el poder del Espíritu Santo y en la luz de la verdad del Señor. Hay algo tremendo en todo esto. Pero permítame, hermano, que hagamos un énfasis aquí, una paradita, para preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy entendiendo el privilegio que tengo? ¿Estoy disponiendo mi vida? ¿Puede el Señor contar conmigo? ¿Estoy presto para ser de bendición a esas personas que están necesitando ese poder de bendición para que poder salir de la maldición, de la esclavitud y de la muerte? Estoy entendiendo la importancia que tiene lo que somos en Cristo.
hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios Padre preparó de antemano para que anduviéramos. Y ahora nos preguntaremos, ¿qué es lo que alegra el corazón de Dios? Si a usted y a mí nos preocupa realmente traer gozo al corazón de Dios, traer regocijo, traer complacencia al corazón de Dios, yo creo que no hay otra manera de poder complacer el corazón de Dios, ser obedientes en el propósito de Dios en nuestras vidas y poder ser esos instrumentos que estamos sabiendo aprovechar bien el tiempo, andando con sabiduría, no con necedad, sabiendo que los días son malos y que todo lo que nos rodea es malo. Usted y yo somos los que tenemos la comisión de andar y bendecir, traer la luz en medio de las tinieblas, implantar la verdad en los corazones que están atrapados por la mentira. Usted tiene el poder del Espíritu Santo para salvar, para liberar, para restaurar, para sanar. Algo impresionante en Mateo 10:8 dice: sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos, echar fuera demonios. De gracia, este versículo lo utilizamos también el jueves. Este versículo me está golpeando fuerte en mi corazón, porque es un reto, es algo que Dios me recuerda continuamente. Muchas veces estamos ahí como queriendo que el Espíritu Santo se manifieste y nos dé dones. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para ir diciendo tonterías, para ir diciendo que tengo palabra de Dios, para ir diciendo, pero hermano, la realidad, hermano, y ahora me recuerdo, y esta semana también tuve la oportunidad de dar testimonio a una persona que conocía de mucho tiempo, y que esta persona había estado involucrada en la iglesia, pero que está apartado. Y qué tremendo, hermano, cómo el diablo atrapa a la gente, cómo confunde, y cómo hay una lluvia de pensamientos extraños que las personas están ahí como cogiendo para rebatir la verdad de Dios. Pero después les pregunta: ¿y cómo te va la vida? Y ves la tristeza, y ves las desgracias, y ves la ruina que hay en su vida. Entonces dice uno: ¿y de qué te sirve toda esa filosofía y toda esa palabrería si no hay fruto de paz, no hay fruto de gozo, no hay fruto de alegría? Hermano, hay mucha necesidad. Lo mismo que el hermano de Willy estaba bajo esa opresión. Hay millones y millones y millones de personas que están bajo fuertes opresiones del enemigo. Hay oscuridad en muchos hogares. La iglesia es la única. No hay medicina ni ciencia. No hay médicos para eso. Solamente el poder liberador de Dios y la gracia salvadora de Dios puede traer paz a los corazones que están en tiniebla. Aleluya. Entienda el privilegio de ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. La última reflexión es que entienda el privilegio de ver los frutos de la bendición de Dios en las personas. Jesús dijo en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Discípulos del Señor. Hay que ser muy osados para decir, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí. Pero él no terminó, aunque fue muy valiente para decir, y ojalá hubiera muchos cristianos que pudieran decir esto dentro del mismo contexto y de la misma realidad, como yo soy de Cristo.
Tenemos una gran responsabilidad. La tierra gime, hay mucho dolor por la maldición. Está con dolores de parto. Y se espera la manifestación de los hijos de Dios. Dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles por la iglesia, para que la iglesia ocupe su lugar y podamos ser ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Que por donde quiera que vaya un hijo de Dios, un redimido por la sangre del Cordero, haya un resplandor de la gloria de Dios. Y los lugares desérticos empiecen a germinar, a producir y a dar fruto. Familias arruinadas, familias secas, familias completamente traspasadas por el dolor y la amargura. Que florezca una primavera de vida por la palabra poderosa de Dios. Porque Dios es el que le da vida a todas las cosas. Dios es el que dice, sal fuera, hablándole a los muertos como a Lázaro. Y aquel que había muerto salió. No importa cuántos días llevamos muertos. Yo llevaba 18 años muerto en mis delitos y pecados cuando oí la voz del Señor y me resucitó para vida. Y estoy aquí gracias al poder de Dios. Y ahora tengo el compromiso con mi Dios. Tengo el privilegio de ser un instrumento escogido para llevar la bendición a tantos lugares que están malditos. No podemos ser indolentes, indiferentes a esta verdad y a esta realidad. Ni podemos ser egoístas. Pablo dice, escribiendo a los filipenses, completar mi gozo, sintiendo una misma cosa, unánime, en un mismo amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien estimando a tu hermano como superior a ti mismo, no pensando en lo tuyo propio, sino pensando también en los demás. Por eso que cuando realmente el corazón del Hijo de Dios, como un instrumento poderoso, está pensando en la necesidad, Dios se glorifica. Y vemos, no nos dejemos engañar, hermano, por las voces prepotentes, egoístas, vanagloriosas, arrogantes que hay en el mundo. Detrás de esas palabras confrontativas y de rechazo hay un grito de auxilio, hay un grito de socorro. Por favor, ayúdame. Estoy en la miseria, estoy en la oscuridad. Lo que pasa es que esa voz de mentira y de engaño por los espíritus inmundos que se mueven, engañando a la gente y alimentando el egoísmo, la avaricia, la codicia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, no los deja salir de las cárceles de esclavitud. Pero usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la orden de ir y sanar los enfermos. Tenemos la orden de ir a limpiar los leprosos. Tenemos la orden de ir y resucitar a los muertos. Tenemos la orden de ir y dar libertad a los oprimidos por los demonios, a los poseídos por los demonios. De gracia hemos recibido, demos de gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y ahora somos instrumentos de bendición en las manos de Dios. Tú has sido creado para bendecir. Tú eres una bendición. Y una bendición que tiene el poder de Dios, que tiene el respaldo de Dios, que todo lo que te propongas en tu corazón hacer, Dios se va a glorificar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que aprendisteis y visteis y oísteis de mí, eso hacer, dice el apóstol Pablo,
Y es impresionante. Tremenda obra el apóstol Pablo. Imagínese, a mí me encanta, como siempre lo digo, y he estudiado mucho las epístolas de Pablo. Me he deleitado mucho, me he gozado, me he metido en profundidad. Y imagínese por un instante, si todos tuviéramos la disposición, todos los que estamos aquí, este hermoso grupo de personas, estudie a Pablo. La disposición del corazón del apóstol Pablo, la valentía, la entrega, la dedicación del apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Diciéndolo así, como de repente, pero Pablo lo pasó humanamente muy mal. ¿Se acuerda? Aquella escena en Filipos, cuando iba con Silas y una niña con espíritu de adivinación los perseguía molestándolo. Estos son hijos del Dios Altísimo. Y Pablo la reprendió y mandó fuera al espíritu y dice que aquellos que se aprovechaban de esa gracia, entre comillas, que tenía la niña, porque le sacaban ganancias, denunciaron a Pablo y dice que lo azotaron mucho a él y a Silas con varas. Dice, fueron azotados con varas mucho y lo encarcelaron y lo metieron en la cárcel de más adentro, de más seguridad, la de más. Imagínese ese momento, usted y yo, es seguro, yo al menos, hermano, a veces he meditado en esto y simplemente con hacer un contraste y una comparativa, a veces cuando me he sentido un poco presionado, cuando me he sentido mal, cuando he tenido ganas de tirar la toalla, cuando he tenido, pues, fijarse, Pablo dice, pero si ha sido por manifestar el poder de Dios y para acallar la boca de ese demonio, y ahora el resultado es que hemos sido azotados sin ninguna misericordia, con varas muchísimo y encarcelados. Yo me imagino en esa cárcel ahí sentado y quejándome, y Dios, y ¿sabes qué? Conmigo no cuentes más, se acabó aquí la historia y tal. Pero dice la palabra que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor con todas sus espaldas despedazadas, sangrando en esa cárcel llena de porquería, de mal olor, porque siempre las demás abajo era por donde pasaban todos los excrementos, las letrinas, de todo, ahí con todo ese olor y con todas sus heridas. Dice que Pablo y Silas oraban y cantaban y alababan al Señor. Esa actitud provocó un gran terremoto. Un terremoto inteligente. ¿Sabes por qué? Un terremoto inteligente. Porque no cayeron las paredes ni los techos sobre las personas y los sepultaron, murieron, no. Fue un terremoto inteligente porque se abrieron las puertas de las cárceles y los grilletes, los cepos se abrieron y quedaron todos en libertad. Dice que el carcelero, en medio de la confusión y la oscuridad, pensando que se habían escapado todos los presos, iba a quitarse la vida. Entonces Pablo dice, quieto, para, porque estamos aquí. Es un ambiente de gloria, de poder, terremotos inteligentes que Dios provoca para los valientes, para los osados, para los que tienen disposición integrar de su corazón para servir a Dios como instrumentos vivos y poderosos en sus manos. No te mates, estamos aquí. Y dice, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe lo que pasó? Que se fueron a su casa. Se convirtieron todos los de su casa. Comieron en su casa. Celebraron en su casa.
Seguro que le vendaron las heridas, lo curaron allí en su casa, en la casa del carcelero de Filipo. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay una urgencia y una gran necesidad de que los hijos de Dios salgan a bendecir la tierra maldita. Hay una gran necesidad de que los hijos de Dios se dejen de paparrucha y de tonterías teológicas. Ahora parece ser que todos anden buscando la caja de Pandoras. Ahora todo el mundo quiere ser iluminados. Todo el mundo quiere tener una extra sobre la extra, de la verdad extra. Olvidando el trabajo de cada día. Me impresiona leer y estudiar y escudriñar las Escrituras en el libro de los Hechos. En un momento que hay el impacto de la realidad del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no se podía estar quieta. Y cada día iban predicando el Evangelio a las personas que no conocían a Cristo. No iban a las personas de la iglesia de enfrente. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y la iglesia crecía en gracia, en poder, en amor. Y todo lo tenía en común. Egoísmo cero. Intereses personales cero. Pasión por Dios 100%. Anhelo por la obra 100%. Disposición 100%. Y por eso, hermanos, dentro de ese ambiente se podía predicar la palabra y un solo mensaje de Pedro hace que 3,000 almas reciban a Cristo. Un segundo mensaje de Pedro hace que 5,000 almas más reciban a Cristo. Ahora necesitamos 5,000 mensajes para que una persona reciba a Cristo. Porque nos hemos encargado de poner tanta confusión en los ambientes. Porque estamos más dedicados a lo que dice Antonio, Juan. Ahora hay iglesias de todo título, de todo nombre. Los de la revelación, los de la nueva revelación, los del Monte Calvario, los del otro, los de para allá, y todos parece ser, los de la profecía, y todos parece ser que tenemos una verdad diferente. Y todos queremos marcar un matiz para que la gente se venga con nosotros. Hermanos, yo lo que deseo es que la gente vaya con Cristo y que tengan una experiencia real y verdadera con el Dios de nuestra salvación. Basta ya de religiosidad, basta ya de egoísmo humano, basta ya de paparrucha y de mentiras, intereses personales. Que la gente tenga libertad para conocer a Cristo y no engañar a la gente como si le estuviéramos vendiendo el paraíso. Mientras estemos aquí vamos a padecer, vamos a sufrir, y ser un verdadero siervo de Dios nos va a costar, hermano. Porque la iglesia, vamos a ser perseguidos. Jesús lo dijo. Mateo 24 está hablando. Por aumento de la maldad muchos serán entregados, el amor de muchos se enfriarán y se aborrecerán unos a otros. Cosas extrañas, cosas que cuesta creer, pero está escrito y yo digo, ya está pasando. Porque por no mirar a Cristo y mirar a los hombres, muchos están siendo confundidos en este tiempo.
Por eso el escritor a los hebreos, cuando escribe en el capítulo 12, dice, teniendo entre nosotros tan grande de nube de testigos alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. Está hablando de todos aquellos mártires que realmente entregaron su vida por la causa justa de Dios, sirviendo a Dios como instrumentos vivos y poderosos. Dice, corramos con paciencia. Dice, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted ha sido creado para bendecir. Y yo digo, ya va siendo hora que atendamos la palabra de Dios. Salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Es extraño, hermano. Hay personas que están viendo la inestabilidad de las personas. No hay frutos, no hay nada. Están para aquí, para allá. Están como buscando, yo qué sé, qué historia están buscando. Y nos vamos. Pero ¿detrás de quién te vas? ¿No te das cuenta el fruto? El fruto es la señal de que Dios está respaldando nuestro trabajo. Y no hablo por tener una iglesia más grande, más numerosa, no. Hablo por la perseverancia, por la estabilidad, por estar ahí, no cambiando el mensaje cada momento, por estar ahí sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Cuando llueve, cuando relampaguea, cuando sale el sol, cuando está bien, cuando está mal, estamos ahí firmes, porque nuestro llamado no varía por el tiempo. Necesitamos ocupar nuestro lugar como instrumentos de bendición, porque mientras usted y yo perdemos el tiempo con nuestras filosofías vanas, huecas y vacías y torpes y estúpidas, la gente se muere sin Dios y sin esperanza. Y las familias están ahí bajo ese manto de tristeza y amargura. La tierra gime, está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y hermanos, si usted es un hijo de Dios, ocupe su lugar y entienda para lo que ha sido creado. Ha sido creado para ser bendición. Si usted es de bendición, tiene que haber un fruto. Que la gente lo siga o no lo siga, no determina, pero hay un fruto de estar ahí, inmutable, como Dios es. Él no cambia, no se muda, no hay sombra de variación. Cuando hay tanta variación, cuando hay tantos cambios, es porque hay confusión, porque no sabemos por dónde vamos. Y de repente decimos, que he descubierto la verdad. Venga. Yo hace muchos años que descubrí la verdad. Digo más, Él vino a mi encuentro. Él me salió al camino. Él me mostró mi necesidad de Él. Bendigo ese día precioso que me cogí de la mano de mi Salvador. Y hasta el día de hoy me siento cogido de su mano. 40 años ahí. Y Dios me ha permitido de una manera, ¿qué iba yo a saber? Esa oración que yo hice. Señor, si me curas esta enfermedad, iré a la iglesia esa que ha ido mi madre siempre. 40 años. Esta es la iglesia. Aquí estoy. Y lo más seguro que me voy con el Señor estando aquí.